¿Puede una decisión de Trump encarecerte el aceite, complicarte la hipoteca o hacer que tu móvil cueste más? La respuesta es que sí. Los nuevos aranceles anunciados por la administración estadounidense han hecho sonar otra vez los tambores de guerra comercial, y esto, aunque te suene a geopolítica, afecta directamente a tu bolsillo. Los aranceles contra la Unión Europea han quedado congelados al 10% durante 90 días a la espera de posibles negociaciones. De hacerse realidad, afectarían principalmente a comunidades como Cataluña, Andalucía y Valencia en productos químicos o maquinaria, entre otras exportaciones. Pero esto es solo la punta del iceberg. Los aranceles que se firman en Washington se pagan en el supermercado, se pagan en la gasolinera y en tu próximo recibo de la luz. ¿Cómo puedes prepararte para la guerra arancelaria? ¿En qué puede afectar a tus finanzas personales y dónde deberías poner el foco en 2025 para no perder poder adquisitivo? Hoy hablamos de tus finanzas personales en la guerra comercial por los aranceles de Donald Trump junto a los titulares destacados de la semana en Business Insider. Soy Rafa Fortes y te doy los buenos días con Extra Bits de Business Insider España. Extra Bits es un podcast de contenido divulgativo en el que te acercamos una dosis de actualidad junto a nuestra selección de noticias de la semana. Es la noticia del mes. Donald Trump ha anunciado nuevos impuestos a productos importados que van del 10% al 34%, con China en el centro de la diana y Europa en el fuego cruzado. A cambio ha recibido la respuesta esperada, contramedidas de Bruselas, advertencias de Pekín y una nueva oleada de tensión en los mercados globales. ¿Qué significa esto para ti? Que todo lo que te importa puede costar más. La energía, los alimentos, el transporte o la tecnología. Las familias españolas, de hecho, dedican ya hasta un 34% de su presupuesto a vivienda y suministros, y los hogares más vulnerables verán recortado su margen de ahorro en al menos un 4% frente a años anteriores. Hoy más que nunca, debes poner tus finanzas a prueba de Trump. Y si hablamos de nuestro dinero en Extra Bits, hablamos de Camila Barca, editora de finanzas personales en Business Insider España y nuestra experta en economía para la vida real. Bienvenida de nuevo, Camila. Gracias, Rafa, por esa presentación. Bueno, ya sabes que para mí siempre es un lujazo compartir este espacio contigo y me repito siempre, pero es que es un temazo. Es un temazo. Bueno, la noticia es de sobra conocida por todos, ¿no? Donald Trump anuncia aranceles contra el mundo y el mundo responde. Pero bueno, para tener la lección repasada, ¿qué ha hecho la administración de Trump exactamente y cómo se llega a esta guerra arancelaria? A ver, la nueva política arancelaria de Trump se basa en su visión de que Estados Unidos ha sido tratado injustamente en el comercio internacional. Durante su primer mandato, no mucha gente se acuerda, pero ya hablábamos de una guerra comercial, de una guerra arancelaria, que afectó, como ahora, al comercio con China de forma significativa. Pero lo que pasa ahora es que todas estas medidas se han intensificado a escala global, sobre todo la de los aranceles. Trump ha impuesto aranceles tanto a sus adversarios como a sus aliados comerciales, Europa y España, por supuesto, entre ellos. Estas políticas han generado incertidumbre en los mercados financieros y han afectado a empresas tecnológicas y manufactureras. Por ejemplo, Nvidia, de la que hemos hablado mucho también en este podcast, perdió $5.500 millones en valor de mercado tras la prohibición de exportar chips a empresas chinas. Y los índices de referencia de Estados Unidos, de los que también todos hablamos, que es el S&P 500 y el Nasdaq, más tecnológico, han vivido esta semana lo que llaman el cruce de la muerte, que como oyes no suena muy bien y es un síntoma claro del deterioro estructural en la tendencia del fondo de mercado. No, ahora me interesa saber qué es esto del cruce de la muerte, cuéntame. Bueno, a ver, lo técnico es esto sucede cuando la media móvil de corto plazo, comúnmente la de los últimos 50 días, cruza hacia abajo la media móvil de largo plazo, que normalmente es la de 200 días. Es decir, el promedio de los precios de cierre a corto plazo está por debajo de la de los de largo plazo. Y para muchos analistas esto es una señal pues, de que el mercado está entrando en una fase bajista. Bueno, los aranceles ahora lo que sabemos es que están congelados por ahora contra la Unión Europea, pero no contra China. ¿Qué consecuencias reales tienen en el día a día de cualquiera que nos esté escuchando desde España? ¿En dónde pueden notarlo más? Algunos expertos creen que esta pausa puede ser incluso más peligrosa para los mercados, así que imagínate la escala a la que se puede llegar. Por supuesto, en este escenario, la pausa es necesaria para las negociaciones y para poder llegar a acuerdos. Pero eso no significa que no esté pasando nada. Primero porque hay un nuevo arancel generalizado del 10%, que ese sí está en vigor y es para todo el mundo. Y segundo porque, por ejemplo, los que también están en vigor, que son los aranceles que ha impuesto a China,
nos afectan de forma indirecta. Por una parte, nos afectan como consumidores a través del precio pues, de muchas cosas que compramos, desde la ropa hasta la electrónica e incluso la alimentación, y afecta a nuestra industria, a la industria española. Muchas empresas españolas dependen de componentes que se fabrican en China, sobre todo, pues, por ejemplo, en el sector farmacéutico o el tecnológico, y eso podría implicar un aumento de los costes para estas empresas. Si esas piezas escasean o se encarecen, se retrasan las entregas, pues suben los precios o incluso se puede poner en peligro el empleo en las fábricas locales. Estaba pensando yo que precisamente con estos aranceles, ¿qué impacto tienen estas políticas, al fin y al cabo, sobre la desigualdad y justo con los hogares que tienen menos renta? Lo comentabas tú al principio. Los hogares españoles ya destinan casi la mitad de su presupuesto a vivienda y alimentación. El porcentaje es un 48,2% del gasto total. Y estamos hablando de esos gastos de los que siempre mencionamos como imprescindibles, de gastos que tenemos en nuestro presupuesto y que no podemos recortar. Pues el alquiler, los suministros, la comida. Si los sueldos no suben al mismo ritmo al que lo hacen los precios con la guerra arancelaria, su nivel de vida pues, se encarecerá de nuevo significativamente. Y digo de nuevo porque no podemos pasar por alto que en 2022 la inflación en la zona euro alcanzó su máximo histórico. Solo los precios de los alimentos subieron un 12%. En otras palabras, por simplificarlo, la inflación parece que va a volver a ser un problema para España y las previsiones para el conjunto de 2025 se han revisado al alza del 2,1% al 2,5%. Bueno, el otro gran melón que tenemos en España sigue siendo la vivienda. Y ahora, pues con tipos altos, con la inflación, como comentabas, y la volatilidad del mercado, ¿en qué punto afecta esto al acceso a hipotecas y préstamos en nuestro país? Hasta ahora el Banco Central Europeo, el BCE, se ha mantenido fiel a su plan de recortar tipos en 2025. La semana pasada, de hecho, en medio de Semana Santa, volvió a bajar las tasas otros 25 puntos básicos, hasta el 2,25%. Esto es una buena noticia para lo que son las hipotecas, porque los tipos de interés más bajos pues hace que sea también más barato contratar este tipo de productos. Claro. Lo mismo sucede con los préstamos y los créditos en general. Pero el propio BCE ha advertido de un deterioro, así lo ha llamado, del crecimiento económico y de un probable endurecimiento del acceso a la financiación, no solo para particulares, sino también para las empresas. Esto podría frenar la construcción de nuevas viviendas y, bueno, pues menos oferta con la misma o más demanda lleva a un aumento de los precios. En tus artículos en Business Insider podemos leer que los aranceles de Trump son solo la punta del iceberg, lo comentaba yo al principio del podcast. ¿Cómo nos afectan de forma indirecta a través de las cadenas globales? Que me parece muy interesante lo que te he leído. Bueno, Rafa, la verdad es que me impacta mucho el discurso de aquellos que dicen que España, pues en general se va a ver menos afectada simplemente porque no tiene impuestos directos. Lo cierto es que todos los impuestos que se pongan a nivel global nos van a afectar indirectamente, como los de China que comentaba antes. ¿Por qué? Bueno, pues hay un mecanismo que es mucho más complejo que un arancel, que se llama las cadenas globales de valor, dentro del que están las cadenas de suministro. Este sistema representa todo el proceso de fabricación y comercialización de un producto, desde su diseño, desde cero, hasta la atención al cliente, o sea, el proceso de postventa. El mejor ejemplo siempre en estos casos es los coches, porque todos sabemos que no se fabrican en un único lugar. Las piezas pueden venir pues unas de Alemania, otras de China y otras de Estados Unidos, que son los protagonistas de esa historia. Y si cada vez que esas piezas pues cruzan una frontera o tienen que pasar un proceso de fabricación, tienen un incremento del 20%, pues imagina cuánto puede terminar costando la fabricación y luego comercialización de un coche en los próximos años. De hecho, se ha hecho muy viral el caso del iPhone, que Apple no lo ha dicho, pero sí que han hecho estimaciones que calculan que su precio este año ya podría estar por encima de los 2.000 euros. Mira, igual de esta manera nos llevamos las manos a la cabeza con el precio de los iPhone, antes que con la alimentación incluso. Antes de que nos metamos en las trincheras viendo el panorama, ¿hay algún refugio? ¿Qué deberíamos hacer nosotros con nuestro dinero, con los ahorros, para evitar perder poder adquisitivo? En todos los programas de StratBits en los que hemos hablado de finanzas, hemos subrayado siempre la importancia del hábito del ahorro, del fondo de emergencia y de adaptar las carteras a todos los perfiles de riesgo. Sí. Y evidentemente esto no iba a ser menos. Pero lo más importante ahora mismo es no desviarse de la estrategia original. Eso es lo que recomendaban, de hecho, esta misma semana todos los expertos que participaron en nuestro evento de Money Insider, cómo anticiparse a los retos financieros de 2025, que como ves no son pocos. No. ¿Y por qué no desviarse? Bueno, pues lo primero, porque no debemos tomar decisiones financieras influenciadas por nuestras emociones. Decisiones, por ejemplo, porque veamos todas las bolsas en rojo. Ahora bien, también es importante revisar la estrategia.
Y si tenemos miedo por lo que pueda pasar, por lo que pueda venir, la inflación, etcétera, siempre podemos pausar nuestras aportaciones o podemos aumentar el porcentaje de activos refugio o de ahorro mientras asimilamos lo que está pasando y decidimos en dónde vamos a invertir. El activo refugio por excelencia es el oro. De hecho, este martes el metal precioso superó por primera vez la barrera de los $3.500. En lo que va de año, esto representa pues una revalorización del 30%, y los expertos tienen claro de que no ha tocado techo, pudiendo alcanzar los $4.000 este año. Otros de los principales afectados de las políticas de la administración Trump son los mercados y, como decías, los inversores. ¿Cómo han reaccionado las bolsas y qué riesgos existen para quienes invierten a corto plazo? Porque vamos, seguro que más de uno se ha asustado al ver caer la valoración de sus carteras en estos meses. El riesgo de invertir a corto plazo es probablemente más alto que de costumbre, porque la volatilidad se ha apoderado del mercado y cualquier intervención pública de Trump, cualquier reacción de los adversarios o los socios comerciales o las decisiones que están tomando las empresas, los inversores, pues pueden variar mucho la foto de un día para otro o en cuestión de horas si está abierto el mercado. De hecho, el VIX, que se conoce como el índice del miedo, ha alcanzado su nivel más alto desde la pandemia. Es decir, la expectativa del mercado sobre la volatilidad futura del S&P 500 durante los próximos 30 días es muy alta. Los expertos que han hablado con Business Insider España y los ponentes de Money Insider lo que recomiendan es confiar en la estrategia, como te decía antes, la estrategia original, para los que invierten a largo plazo, por supuesto. Y diversificar y, aún más importante en este escenario, descorrelacionar activos, hacer rotación geográfica también de Estados Unidos a Europa y, claro, aprovechar las bajadas en la bolsa para entrar en empresas de calidad, empresas pues, que tienen ventajas competitivas claras, que tienen barreras de entrada sólidas y factores diferenciales frente a la competencia, que aunque vayan a sufrir los aranceles, pues lo hagan menos que sus competidores. Para terminar de redondear el programa, si los aranceles no se frenan, ¿qué podemos esperar para lo que queda de 2025? ¿Hay algún consejo realista para proteger nuestras finanzas? Como ves, no os libráis ninguno de hacer la labor de adivinar el futuro. Esta vez siento no ser muy portadora de buenas noticias, porque muy probablemente veamos un nuevo aumento generalizado de los precios, esperamos que no sea como lo que vimos en el 2022, y un recorte en las expectativas de crecimiento de la economía global. No es una reflexión de lo que hemos venido hablando, justo lo ha dicho este martes también el Fondo Monetario Internacional. Lo más importante en este escenario, pues preparar nuestro presupuesto para lo peor. Es el consejo más realista que te puedo dar. ¿Y esto qué significa? Pues empezar por recortar gastos innecesarios, por reforzar nuestro fondo de emergencia, o empezar a crearlo si no lo tenemos, mantener la calma ante la volatilidad del mercado, si estamos invirtiendo a largo plazo, claro, y confiar en nuestra estrategia y aprovechar las caídas para invertir más barato en empresas de calidad. Oye, pues ya tenemos una hoja de ruta perfectamente definida. Gracias una vez más a tus consejos. Ha sido un placer tenerte por aquí, Camila, como siempre. Muchas gracias, Rafa. Espero volver con mejores noticias. Seguro que sí. Cuídate. Chao. Chao. De la información arancelaria a la información del mundo, con los titulares destacados de la semana en Business Insider España. Adiós al Papa Francisco, el pontífice que quiso cambiar el Vaticano. A sus 88 años ha fallecido el que fue el Papa de los desfavorecidos, el Papa de los pobres, el pontífice que centró sus esfuerzos en reformar la Santa Sede, quitar privilegios a los cardenales y hacer más transparentes las finanzas. Este sábado 26 de abril, 6 días después de su fallecimiento, se celebrará su funeral al aire libre en la Plaza de San Pedro. Mientras tanto, el Vaticano está bajo la responsabilidad del Camarlengo. Lo primero que hará será reunir en Roma a todos los cardenales para organizar el funeral y preparar la elección del nuevo Papa. Esta votación, llamada cónclave, en la que participarán 4 cardenales españoles, tiene que celebrarse antes de que pasen 20 días desde que se declaró el puesto vacante. Se vende piso, pero con inquilino dentro. El número de viviendas que se venden con inquilino ya representan el 13,8% del total de compraventas. En 2013, para hacernos una idea, no llegaban al 4%. Los mayores repuntes se observan en 2022 y 2023, coincidiendo con la aprobación de la Ley de Vivienda. Los expertos explican que hay muchos propietarios que han decidido que cuando vencieran sus contratos de alquiler, se plantearían la venta. Es un buen momento para vender, pero no para alquilar. Lo puedes leer en businessinsider.es. Elon Musk promete reducir su tiempo con Trump. Al final,
No le ha quedado otra al dueño de Tesla. Sus clientes y el mercado habían lanzado un mensaje claro. Elon, tu sitio está en Tesla. Finalmente, el magnate ha tomado nota y en las próximas semanas volverá a poner la mayor parte de su atención en el fabricante de vehículos eléctricos, inmerso en una crisis reputacional y cuyo beneficio se redujo un 71% en el primer trimestre. La generación Z está acudiendo en masa a la única red social que los millennials no arruinaron. Tumblr ha resurgido como un refugio para la generación Z, ofreciendo un espacio más artístico y menos influenciado por algoritmos, donde prima la expresión personal. Con su estilo nostálgico y caótico, la plataforma mantiene viva la esencia de Internet de los 2000, alejándose de la perfección curada de otras redes sociales que definen nuestro día a día. El nuevo y extraño truco laboral, el Tetris. De LinkedIn a TikTok. Cada vez más gente es de la opinión de que el Tetris no es un simple juego. El juego de arcade creado en 1984 en la Moscú soviética es un icono de la infancia de los años 90 y ahora se ha convertido en un fenómeno de autoayuda moderno, elogiado por sus beneficios mentales y cognitivos. Varios estudios señalan que jugar al Tetris puede reducir recuerdos traumáticos e inducir estados de fluidez cognitiva que mejoran el enfoque y la toma de decisiones. La información está en la newsletter diaria de Business Insider España. De lunes a viernes te enviamos una selección de las noticias más importantes directamente a tu email. Y también tenemos la información optimista con nuestra newsletter de buenas noticias que te enviamos los sábados para que empieces el fin de semana con buen pie. Hoy has aprendido más sobre el estado de la guerra arancelaria y qué hacer con tus finanzas personales en este nuevo contexto. Te llevas la información destacada de nuestros titulares más importantes de la semana y solo te queda el último pasito de siempre: entrar en businessinsider.es para estar siempre informados. Yo te espero aquí la semana que viene. ¡Chao!